La voluntad y los tesoros es una serie de 3 enseñanzas impartidas por el pastor José Alberto Felipe en el Campamento para Jóvenes 2014. La segunda enseñanza de la serie La voluntad y los tesoros se titula Los tesoros que guían la voluntad de Dios. Bien, aquí estamos otra vez. Esta mañana hablamos de los tesoros, la voluntad y los tesoros. Yo espero que la idea haya quedado, que hayamos entendido, que estemos repasando, que estemos examinando nuestros corazones para observar si en nosotros se levantan esos tesoros. Todos nosotros tenemos que ir luchando, ¿verdad? Para ir descubriendo todo lo que está allí, lo que ha quedado en la carne, para los que somos creyentes, y para aquellos que no conocen a Cristo, están luchando todavía con el centro de este tesoro, y es esa oposición, esa decisión de llenar nuestro corazón de algo que no sea Dios. Y ese es el grave problema, la lucha que tenemos. Pero lo importante es que nosotros podamos entender que nuestra voluntad no es meramente una decisión, algo que hacemos, sino que hay una motivación interna en nuestro corazón, hay un deseo que se levanta, hay unas ganas. Por eso cuando estamos haciendo lo que nos gusta, no podemos hacer muchas cosas. Si a usted le gusta jugar algo y usted se siente bien, usted puede durar horas ahí. Sin embargo, cuando hay algo que usted no levanta ese deseo y esa pasión en su corazón, usted se cansa, uno se agota, uno quiere salir de ahí. Entonces, es importante que nosotros podamos examinar, para ser sinceros con nosotros mismos, ¿verdad? Para saber cuando estamos entrando en conflicto, porque estamos peleando por un tesoro. Que cuando se nos quita algo, estamos airados, porque hemos puesto nuestros valores en cosas que no deberíamos de ponerlas. Pero vamos a orar a Dios en esta noche para seguir con el proceso, y hoy tengo que ganarle al cansancio del día, así que tengo que andar rápido. Vamos a orar. Dios, otra vez aquí estamos, en tu presencia, donde está tu gloria, y en tu presencia, dice tu palabra, hay plenitud de gozo, y nosotros nos gozamos en tener la oportunidad de entrar libremente a ella, Señor, por el camino abierto por Jesucristo, aquel que dio su vida para que hoy nosotros tengamos vida. Si no fuera por Jesucristo, ¿dónde estaríamos nosotros? Sin Dios, sin esperanza, más que con un destino oscuro. Pero tú en tu bondad y misericordia te acercaste a nosotros. Y sin nosotros merecerlo, siendo nosotros enemigos tuyos, tú nos hablaste, nos persuadiste con tu espíritu y nos llamaste, nos diste entendimiento y nos diste esta gran oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Y así, sabiendo que aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar también esa sabiduría que necesitamos en esta noche? Tanto yo, tanto cada uno de estos jóvenes, necesitamos que tú pongas nuestros corazones dispuestos para que tu palabra encuentre una tierra fértil. En tu presencia, oh Dios, nosotros queremos gozarnos, queremos aprender de ti, porque tú eres nuestro maestro por excelencia, el único maestro, el sabio Dios. Así háblanos, humildemente nos acercamos, porque tu trono de gloria es un trono temible, pero Cristo lo ha hecho asequible para nosotros. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy voy a tratar de hacer algo, y es entrar a la voluntad de Dios. Es casi una osadía decir eso, pero vamos a ver si podemos entrar. Si aplicamos lo de esta mañana, a Dios
Entonces necesitaríamos ¿qué? Para saber cuál es la voluntad de Dios. Si aplicamos lo de esta mañana, ¿qué necesitaríamos saber de Dios? Bien. Si queremos saber la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué nos ayudaría a saber cuál es la voluntad de Dios? Sus deseos, sus anhelos, que lo podríamos convertir en ¿qué? En corazón, pero si podemos saber cuáles son los tesoros de Dios, podemos tener una idea de su voluntad. ¿Hacia dónde está enfocado la voluntad de Dios? Es una osadía decir porque Dios es, ¿cómo podemos entrar, verdad? Pero creo que su palabra nos da algunas indicaciones, por lo menos para la generación que nos toca a nosotros. Ahora, ¿por qué es importante tomar en cuenta la voluntad de Dios? ¿Por qué es importante? Dice las Escrituras, hoy no tengo los versículos, solamente la parte inicial, porque voy a leerlo para andar más rápido, porque sé que ustedes tienen poco tiempo. Efesios 1:11 dice, Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace todas las cosas conforme a los planes de su voluntad, a su designio, a lo que Él quiere. Y en Daniel dice, cuyo dominio, el de Dios, es sempiterno, y su reino por todas las edades, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano. Estas porciones y muchas más nos indican que nosotros tenemos una relación directa con la voluntad de Dios, o mejor dicho, la voluntad de Dios tiene una relación directa con nosotros. Hay una implicación entre la voluntad de Dios y la voluntad de los seres humanos. Dice las Escrituras que lo que Dios ha querido, Él ha hecho. La voluntad de Dios es una voluntad soberana que está por encima de todas las demás voluntades. Es importante nosotros conocer cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios nos lleva junto con Él. Dios está decidiendo libremente, y esa voluntad de Dios al ser soberana está implicando o nos está llevando a nosotros también. Déjame tratar de explicarlo de otra manera, usando quizá algunos ejemplos. Tengo estas dos ideas para tratar de ilustrar lo que estoy diciendo. Supóngase que tenemos un barco, pero este es un barco grande, enorme. Y yo le digo a ustedes, mira, móntense en el barco y pueden ir donde quiera en el barco. Y usted, mire ese barco así grande, pero supónganse grande. Y entonces usted va arriba, va abajo, se mueve a la izquierda, a la derecha. Usted es libre de moverse como usted quiera en ese barco. Pero el timón lo tengo yo del barco. Y yo he decidido ir en el barco a Oceanía. Mientras usted se mueve en el barco libremente, el barco se está moviendo hacia otra dirección. Usted se siente libre en el barco, usted decide, pero el que lleva el timón del barco lo lleva a un puerto, que usted va a ese puerto, quiera o no quiera, porque usted está montado en el barco. Dios es el que gobierna, Dios es el que dirige, Dios es el que lleva el timón del barco. Y es importante nosotros saber
qué es lo que el que maneja el barco quiere y cuál es su voluntad y para dónde va. Y otra de las más interesantes, que más enigma me da a mí, es esta que está al lado. Esto es una foto de la Vía Láctea. Esta es la galaxia en la cual nosotros estamos, tomada desde la Tierra. Es entre más, la luz que se ve es el centro de la galaxia. Ahora, todo lo que nosotros estamos en un planeta pequeñito que se llama Tierra, y es como una nave. Una nave. Esa nave se mueve alrededor de sí mismo. Esa nave da vuelta alrededor del Sol. Esa nave da vuelta alrededor del sistema solar, alrededor del Sol. Y todo el sistema solar da vuelta alrededor de la galaxia. Y la galaxia, no se sabe, da vuelta a otro sitio, se está moviendo. Todo se está moviendo. Nunca estamos en el mismo lugar. Nunca. Pero no nos hemos enterado de ese viaje. Ni nos ha interesado ese viaje. Solamente estamos siendo movidos por algo. Por eso es sumamente importante nosotros saber la voluntad de Dios. Y es difícil, cuando veía lo que tenían los jóvenes, decía, bueno, ¿cómo hablamos? Porque Dios tiene una voluntad específica con cada uno de nosotros. Entonces tenemos que tomar unos parámetros generales de la voluntad de Dios. Saber los tesoros de Dios. ¿Podrán ser conocidos los tesoros de Dios? O por lo menos algunos de ellos que nos dé una pauta de su movimiento. Hay dos posibilidades que nosotros tenemos, puesto que no podemos entrar al corazón de Dios y entrar y escudriñarlo allá todo porque Él es Dios. Pero hay unos parámetros que nosotros podemos tomar. Dice la palabra que Jesucristo, la persona de Jesucristo, es alguien que estaba en el seno del Padre. Leamos a Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, una función importante de la persona de Jesucristo es que Él ha venido del interior de Dios, como podríamos decir nosotros, de en medio del corazón de Dios, y nos lo ha dado, nos lo ha manifestado, nos está revelando la persona de Dios. Y entonces a través de Cristo podemos quizá lograr detectar algunos tesoros de Dios. Y lo otro es que dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. También tenemos otra oportunidad de tener un conocimiento de Dios. Y ya sabemos que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu de Dios. Ahí entonces tenemos una idea que podemos quizá agruparla, que nos permita saber cuál es el movimiento del barco de Dios, de la voluntad de Dios, en sentido general. Primero, y creo que vamos a estar de acuerdo, y solamente voy a ponerlo y voy a leerlo yo y decirle cada punto. Vamos a estar de acuerdo que el primer tesoro de Dios es la persona de Jesucristo. Dios apunta y está enfocado directamente a la persona de Jesucristo. Las Escrituras son contundentes con respecto a dónde apunta Dios en cuanto a Cristo. Dice Colosenses que Dios creó todo por Él, por medio de Él y para Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él
y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. En sentido general, lo que quiero decir es, nosotros en este mundo muchas veces tenemos el engaño, el error de pensar que el mundo y toda la creación fue hecha para nosotros. Pero lo que dice esta porción es que todo lo creado fue hecho para Cristo. Así que el objeto que el Padre Dios le está valorando es la persona de Jesucristo. Cristo es la persona a la cual apunta el Padre y apunta a Dios, en sentido general. Cristo es el personaje de la persona de Dios para nosotros. Cuando el hombre cayó, ya allí en Génesis 3:15 se hablaba de Cristo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está hablando, ya apuntando a la persona de Cristo. El hombre cayó, Cristo. En Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. La esperanza, el enfoque de salvación en la mente de Dios solamente está enfocado en la persona de Cristo. La voluntad de Dios está volcada, si se puede decir así, hacia la persona de Cristo. Pero más, el Mesías prometido allí para los judíos, ¿quién es ese Mesías? Dice, yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta, como tú, hablándole a Moisés. Pondré en su boca mis palabras y él le comunicará todo cuanto yo le mande. A quien no escuchará las palabras, a quien no escuchará la palabra que él dirá en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esta porción indica esa espera del pueblo judío del Mesías, esperando ese Mesías, y hoy todavía ellos lo esperan, porque ellos no aceptaron al Mesías sufrido, al Mesías que murió, al Mesías que fue crucificado en la cruz. Ellos no aceptaron ese Mesías, porque ellos esperaban al Mesías príncipe, al Mesías victorioso, como va a venir Jesús en su segunda venida. Pero el Mesías, el enviado de Dios, el que estaba profetizado, es la persona de Cristo. Dice Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señales aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Quién es Emmanuel? Jesús. Todo lo que la Escritura profetiza está enfocado en la persona de Jesús. El espíritu de la profecía, dice Apocalipsis 19:10, es el testimonio de Cristo. Toda la profecía tiene una dirección, la persona de Cristo. Cristo es el personaje de las Escrituras. Cristo es el hacia donde está dirigida la atención principal de Dios. Y nosotros, si queremos saber la voluntad de Dios, tenemos que saber eso. La dirección de Dios está apuntando a la persona de Jesucristo. Porque muchas veces nosotros solamente miramos los movimientos en el barco, pero no nos damos cuenta hacia dónde se está dirigiendo el barco. Nosotros vamos junto con Cristo hacia una dirección, pero Cristo es el personaje. Cristo es el personaje. Cristo es por quien Dios ha hablado. Dice Hebreo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, ha hablado por el Hijo.
Cristo es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Cristo es el tesoro de Dios. No podemos hablar de voluntad de Dios si nosotros tampoco tenemos a Cristo como nuestro tesoro. El Espíritu de Dios habla de Cristo. ¿A qué fue que el Espíritu vino? ¿A qué vino? Dice Juan. A quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, el Espíritu Santo habla de Cristo. Toda la persona de Dios está enfocada en Cristo. Y Cristo es el Rey. Y dice Filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Dios está llevando, está trabajando, está enfocado en coronar a su Hijo. Ya coronado aquí en su obra, pero allá en su reino. Cristo es la voluntad de Dios. Cristo es lo que está en el corazón de Dios. Cristo es el tesoro de Dios. Cristo es el deseo de Dios. Cristo son las ganas de Dios. Cristo es el tesoro de Dios. Sí, entonces podemos saber, por ese elemento por lo menos, hacia dónde apunta la voluntad de Dios. Cuando alguien dice, quiero saber la voluntad de Dios, por lo menos sabemos la general. Él está apuntando a Cristo. Él apunta a Cristo. Todo lo que salte a Cristo, todo lo que tenga que ver con Cristo, Dios está ahí, porque esa es su voluntad. La persona de Cristo. Ahora, hay otro elemento que podemos extraer. Si tenemos un rey, es porque habrá un reino. Habrá un reino. Y el barco se dirige hacia ese reino. Ya tenemos el rey. Y ahora vamos hacia el reino. Y mientras nosotros nos movemos, si hemos conocido a Cristo, porque Cristo es el personaje, si hemos abierto nuestros corazones a Cristo y estamos montados en el barco de los salvos, entonces estamos camino hacia el reino. Y ahí nos dice que Cristo es el rey de ese reino. Hebreo 1:8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el cetro de tu reino. Colosenses 1:13, del cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En aquel reino fue que Jesús dijo, ya no voy a tomar más aquí la cena con ustedes, no voy a tomar más el vino, ni a comer más el pan, hasta que yo venga en mi reino. En aquel reino nosotros nos sentaremos con el Señor Jesucristo a tomar la cena del Señor, la cena con Él, a pasarla en bien. Dios está dirigiendo su barco, allá está su voluntad, porque el reino es uno de los tesoros de Dios, el reino. Ese reino que está Dios trabajando, que Dios está apuntando su voluntad, es un reino que no es de este mundo. No es de este mundo. Dice Juan 18:36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Por eso puedo dejar todo esto de aquí. Mi reino no es de aquí. Dios está apuntando hacia un reino que es su tesoro. Lo que está en el deseo de Dios es ese reino. Y ese reino no es de este mundo.
Por la situación económica que pasamos en el país y por el bombardeo que tenemos de todo lo que significa Estados Unidos y todas las comodidades que hay, es interesante cómo cuando una persona sale de aquí a Estados Unidos y ve aquel país organizado, no como un poco de selva como la que tenemos aquí, todo se maneja bien, todo está bien, la gente gana, y viene de allá. Yo me pongo, a veces se da este caso. ¿Ustedes vieron los ojos de Smigol ayer en el video? ¿Vieron los ojos cuando él vio el anillo? Esta mañana. Cuando vio el anillo, cuando uno aparece, yo no he ido a Estados Unidos, pero cuando uno va a Estados Unidos y viene como con unos ojos parecidos. Como el que ha visto algo, algunas personas, porque otros, ¿verdad? Pero algunas personas. Entonces, qué interesante es. ¿Por qué? Porque es un reino, es algo mejor que quizá como vivimos aquí. Y la misma necesidad hace que sea apetecible, que yo quiera eso, que yo lo desee. Y así hay reino, hay lugares físicos que nos llaman la atención en gran manera, que nos atraen. Pero la idea es que el reino que atrae a Dios no es un reino de este mundo. No tiene las cualidades que quizás nosotros vemos en los reinos de este mundo. Dios está apuntando hacia otro reino. Y es importante nosotros saberlo. Ese reino al cual Dios apunta y que es tan apetecible para la persona de Dios, es un reino especial, porque tiene su propia constitución. Es un reino con la constitución de Dios. ¿Saben lo que es la constitución? Los países tienen unas normas y unas reglas, y nosotros tenemos que sujetarnos a esas normas y a esas reglas. Pero el reino al cual Dios está apuntando en su voluntad es un reino que tiene la constitución de Dios, que son las reglas de Dios, que son las cualidades de Dios, que son los atributos de Dios. Dice una porción que usamos mucho. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es un lugar donde la voluntad deseosa de Dios, lo voy a llamar así, la voluntad que Dios quiere, la que Él anhela, será hecho. Ahora, en donde nosotros vivimos, Dios tiene una voluntad permisiva. ¿Qué significa eso? Dios permite muchas tonterías hoy en día. Hoy prendemos la radio y la gente está acabando con Dios, blasfemando a Dios. Hoy nosotros hacemos toda la tontería, nos burlamos de Dios, hacemos aquello que lo otro, todo, y Dios lo permite. Pero ese no es el estado de su reino. Aquí hay injusticia, aquí hay asesinato, hay crueldad. Yo digo, es difícil para un cristiano sentirse bien en este mundo. Es difícil, porque este mundo está lleno de injusticia. Pero el reino de Dios, donde está la voluntad que Dios desea, la que Él quiere, la que a Él le gusta, es un reino donde los atributos de Dios, donde la ley de Dios está establecida. Significa que es un reino donde la justicia está establecida. Es un reino de justicia. Es un reino de amor. Es un reino de santidad, de pureza. Es un reino grande, es un reino maravilloso. Porque todo lo que Dios es, estará en ese reino manifestado. Así que ese reino tendrá la norma, allí se hará la voluntad deseosa de Dios, lo que Dios desea. También Dios, decimos que su reino es un tesoro de Dios. Y es que Dios está llamando a los ciudadanos de
de ese reino. Está llamando. Dice Santiago 2:5, hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino, que ha prometido a los que le aman. Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué nosotros estamos haciendo? ¿Sabe lo que ha pasado con nosotros? Nosotros hemos sido capturados por la gracia y la bondad de Dios. Nuestros ojos han sido abiertos para que contemplemos la hermosura de Cristo. Hemos abrazado la obra de Cristo, el cual fue a aquella cruz y murió por nuestro pecado. Y por medio de aceptar la obra de Cristo en su gracia, se nos ha abierto una puerta. Vamos a tomar el barco como ejemplo. Supónganse que hay un barco allá en el puerto. Y hay una gente ahí en la puerta. Entonces, el barco está esperando llenarse para arrancar en su viaje. ¿Y cómo se entra a ese barco? Llevando la llave, llevando el carné o llevando como usted quiera llamarle. Pero ¿cuál es el carné? ¿Cuál es la llave? Usted lleva a Cristo, dice Cristo, y usted entra. Cristo es lo que nos da entrada a ese reino que está preparado para todos los que entren a través de Cristo. Así que Dios está, ¿dónde está Dios enfocado en su voluntad? En llenar el barco de los habitantes, de los ciudadanos del reino. Por eso nosotros predicamos a Cristo, porque está dando cumplimiento para cuando llegue el tiempo que Dios te ha previsto y se llene todos los que Dios tiene para conocerle. Entonces el barco arrancará para habitar el reino de Dios. Así la voluntad de Dios está puesta sobre el tesoro de su reino. Tenemos rey, tenemos constitución, tenemos ciudadanos. Y hoy tú y yo somos ciudadanos si tenemos a Cristo como nuestra esperanza, como nuestro Salvador. Así que podemos saber, primero, la voluntad de Dios está apuntando a su Hijo. Cristo es el tesoro básico, primordial. Y esto hay que tomarlo en cuenta, mucho en estos tiempos. Segundo, Cristo es el Rey. Pero segundo, el tesoro de Dios, a donde está apuntando la voluntad de Dios, es el reino. Tenemos el Rey, tenemos el reino, ¿verdad? Pero hay otro elemento más. ¿Qué nos falta? Rey, reino. Nos falta la gloria. La gloria. Otro gran tesoro de Dios, su gloria. Su gloria, la que Él no negocia con nadie. Su gloria. Dice Éxodo, por la mañana veréis la gloria del Señor, pues Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor. ¿Y qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Y Moisés dijo a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y el 7º día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. La gloria, la presencia visible de Dios, la intimidante presencia visible de Dios, que Cristo lo ha hecho para nosotros, amada presencia de la visible de Dios, de la gloria de Dios. Ahora nosotros, allí estaban en el monte de Sinaí,
temible esa presencia. Ahora Cristo, siendo Dios un ser temible en su ser, en su esencia, ahora nosotros nos acercamos a su presencia con confianza, porque Cristo abrió esa puerta. Ahora podemos entrar con confianza delante de la presencia de Dios. Ahora, todo lo que nosotros debemos hacer debe ser hecho para la gloria de Dios. Esto muestra este tesoro de Dios que está en toda la idea de las Escrituras. Todo es para la gloria de Dios. Dice Colosenses 1:27, 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hagamos debe de ser para manifestar esa presencia de Dios. Debemos demostrar a Dios. Todo lo que nosotros hagamos debe ser para ello, porque Dios apunta su voluntad a su gloria. Nosotros tenemos también una esperanza de gloria. Dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. La esperanza que tú y yo tenemos de un día contemplar la presencia de Dios. De estar cara a cara contemplando la presencia visible de Dios, su gloria, su resplandor, su hermosura, su poder, su belleza, su majestuosidad. Y también, y aquí entramos nosotros en el escenario, dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gloria. Hermanos y amigos, nosotros fuimos hechos con propósito de glorificar, para que fuéramos para la alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros fuimos hechos para manifestar la gracia grande y poderosa de Dios. Yo siempre digo que cada vez que nos vean en el cielo, cualquier otra criatura que nos vea en el cielo, nosotros representaremos, vamos a manifestar la gracia y el corazón compasivo y de amor de Dios. Porque ningún ser humano debería de estar en el cielo. Pero el hecho de que tú y yo estemos en el reino de Dios va a mostrar claramente que la gracia de Dios, la gloria de su gracia es grande, es poderosa, es maravillosa. Porque si no, no habría manera de que nosotros estuviéramos en el reino. Tú y yo somos hechos para mostrar por toda la eternidad el corazón compasivo y grande de Dios. Y quiero, por último, hablar del último versículo. Esto mostrará el peso de su gloria. Dice 2 Corintios, por tanto no desfallecemos ante bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda compasión. Y dice Efesios 3:16, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecido con poder por su espíritu en el hombre interior. Y quiero hablar de esa riqueza de su gloria, porque quizá esta es la parte que más nosotros debemos de tomar en cuenta. Porque hoy yo quería hablar de cómo relacionar la voluntad de Dios con los tesoros y cómo relacionarla con nosotros, con nuestro tesoro. Porque nosotros tenemos tesoro, pero Dios tiene sus tesoros. Ahora, esto del peso de gloria es algo que debemos nosotros de entender, porque después del pecado, nuestros ojos se nublaron y nosotros no podemos palpar la grandeza del ser Dios. De tal manera que la atracción que debería de producir Dios a nosotros, no la produce. Nosotros hablamos de un Dios
que si es así ese Dios, nosotros no haríamos otra cosa que no fuera estar de rodillas clamando y adorándole a Dios. Sin embargo, es duro para nosotros mantenernos fiel a Dios, glorificando a Dios, haciendo la voluntad de Dios, animoso, con gozo, con alegría. ¿Pero por qué? Si estamos hablando de un Dios que creó los cielos y la tierra, donde hay miles y miles de millones de galaxias y miles de millones de estrellas. Un Dios maravilloso que te creó a ti, que era un milagro. La creación, los árboles, la planta, los animales, un Dios todopoderoso. Si ese Dios majestuoso es verdad, nosotros deberíamos de estar totalmente atraídos hacia Él. Porque si lo que Él ha hecho nos mantiene a nosotros apasionados, ¿cuánto más sería su persona? Pero ¿por qué no ocurre eso? Y esto es lo que yo creo que la gloria hace. Cuando Asaf, el salmista Asaf, estaba allí y él vio la prosperidad de los ricos, de que todo le iba bien, que todo lo que pasaba, todo, y él dice, y yo vi que a ellos todo les salía bien, estaban gordos. Entonces dice él, por poco mis pies se deslizan, porque yo dije, en vano yo he afligido mi alma. Pero dice, cuando yo entré a la presencia de Dios, cuando se puso en contacto con la presencia de Dios, su gloria, dice que él vio el fin de ello. Pero después él termina y dice, fuera de ti yo nada deseo. El estar en la presencia de Dios complació a Asaf lo suficiente para no desear las cosas terrenales. Pero no ocurre muchas veces eso con nosotros. ¿Y qué ocurre? Mira, en los últimos tiempos, ustedes conocen la ley de la relatividad de Einstein. El concepto de Einstein es que Newton pensaba que la gravedad era una fuerza, una energía. Entonces, el planeta o la estrella que tuviera mayor tamaño tenía una energía tipo electromagnética que alaba a los otros y mantenía entonces la órbita de todos los planetas alrededor, por ejemplo, del Sol, el que tiene más grande de este sistema, entonces todos los demás daban vuelta ahí. Pero Einstein dice, no le cuadraban algunos números y él llega a esta conclusión de que el universo es un lienzo. Es como un lienzo. Supóngase un lienzo. Entonces, usted pone algo encima del lienzo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se dobla. Crea como una inclinación hacia abajo. Todo lo que entre en ese ambiente, en ese contexto que está siendo doblado por ese ser, por ese cuerpo, se queda ahí, se queda siendo atraído por él. O sea, el espacio se dobla ante la masa del cuerpo. Entre mayor peso, mayor es la inclinación y lo que pasa cerca se atrae. Cada cuerpo del universo dobla el espacio y eso produce lo que nosotros conocemos como gravedad. Es lo que atrae. Ahora, cuando hablamos de gloria de Dios, lo que estamos diciendo es que Dios es el ser que tiene mayor peso. Mayor peso. Cuando Dios es puesto, todo es atraído. Dios es lo que tiene peso. Y cuando estemos en la presencia de Dios, nosotros nos daremos cuenta que hemos sido unos tontos. Porque lo que tenía mayor peso, nosotros no lo estábamos estimando. Pero cuando estemos delante de Él, nosotros somos los primeros que vamos a decir, yo estaba loco. Porque su presencia va a mostrar que Él es el ser de mayor peso. Todo está inclinado ante el peso de Dios. No hay otro ser. Por eso la gloria de Dios no es egoísmo. La gloria de Dios es realidad. Nosotros en la mañana hablábamos que el principal tesoro de nosotros somos glorificarnos a nosotros. El egoísmo. Pero nosotros no tenemos peso para exigir esa gloria.
Pero Dios tiene el peso para exigir la gloria. En Él es real. Hoy, tristemente, quedamos nublados un poco con el pecado. Pero un día, tú y yo, si vamos en el barco y vamos hacia su reino y veamos a Él la cara a cara, un día diremos, tú eres lo más hermoso, lo más bello, lo más poderoso, lo más grande. En tu presencia yo encuentro todo lo que mi alma ha estado buscando. Tú tienes peso. Así que vamos a orar y voy a orar al Señor, que tanto a ustedes como a mí seamos cautivados por la gloria de Dios y su peso. Que entremos a su presencia continuamente para ser persuadidos como Asaf, de que fuera de Dios nada nosotros debemos desear, porque en Él hay plenitud de gozo. En Él todo lo que tu alma anhela y necesita está en Dios. Pero nosotros nos pasa desapercibido. Pero Dios tiene peso y un día lo vamos a ver. Pero si hay alguien que no conoce a Cristo, no tiene la esperanza de poder ver completamente ese peso que tiene la persona de Dios. Así que piensa sobre tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia y tu amor. Nuestros ojos han quedado con una venda. Apenas vemos un poquito aquello que tú nos has mostrado. Pero te rogamos cada día que tú abras más nuestros ojos, como tú lo abriste al salmista Asaf. Y podamos nosotros palpar en tu presencia que tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Tú eres el verdadero tesoro de nuestra alma. Señor, y déjanos caminar también conforme a tu voluntad, es decir, anhelar tu mismo tesoro, Señor. Que tu Hijo sea la persona por excelencia para nosotros. Que tu reino sea nuestro anhelo y tu gloria sea nuestra esperanza. Que tu gloria sea lo que nosotros querramos que todo el mundo vea, porque mostrarte a ti es mostrar la verdadera realidad. Padre, en tu mano nos depositamos. Bendice a estos jóvenes, Señor. Bendícenos a nosotros para que el placer de estar contigo, el placer de servirte, el placer de andar en tu llamado, en tu visión, sea algo que se manifieste en los corazones de nosotros. Porque hayamos ya palpado un poco el peso de tu gloria. Gloria sea a ti, Señor, y glorifique. En el nombre de Jesús. Amén.